Tu presencia, Señor, nos sigue acompañando. Que tu presencia, Padre Celestial, esté en nuestras vidas, Padre bendito. Y esté en el resto, Padre Celestial, de cada uno de los que estamos aquí. Y en todo el resto, Padre Celestial, de la semana nos acompañe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tu presencia, Padre bendito, nos guíe, Señor. Nos cuide, nos proteja, Padre. A través de tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad. Porque tu palabra es verdad. Sin dejar fuera, Padre Celestial, tu paz. Que nos inunde, Padre bendito, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Que podamos llevarlos cautivos en todo momento, Señor, a tu obediencia. Porque lo que te agrada a ti, Señor, es la obediencia que te damos, Padre. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre bendito. Amén, Señor. Muy bien. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 11. Si usted no trae Biblia, vamos a pedir a los muchachos que pongan toda la atención requerida para que escriban bien las citas. Hechos 11, y lo vamos a leer de corridito del 1 hasta el 11. Hechos 11, del 1 al 11. Lo leemos todos juntos, me ayuda, fuerte, preciso y conciso. ¿Listos? Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. 3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Cómo ve? Vamos a entender este mensaje y este pasaje. ¿Ok? Y vamos a disponer todo nuestro corazón y todo nuestro entendimiento. Les recuerdo que la Biblia es un lenguaje parabólico. Y este mensaje es un lenguaje parabólico para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Regrésate otra vez al verso 1. Fíjese muy bien. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Aquí estamos hablando ya de 2 grupos de gente. Uno, apóstoles, y otros, hermanos. Estas 2 clases de gente ya están escuchando la voz de Dios. Unos con más presencia y otros con destellos. Los que tienen mucha presencia para oír la voz de Dios son los apóstoles. Le voy a decir por qué. Vaya primero a los Corintios 4.1. Primero a los Corintios 4.1. Fíjese muy bien. Un apóstol, antes de pronunciarse ser apóstol,
primero es un siervo de Cristo. ¿Un qué? Siervo de Cristo. Así pues, ténganos los hombres, ¿por qué? Servidores de Cristo. Después de ser siervo de Cristo, el apóstol también es un administrador de los ¿qué? De los misterios de Dios. Entonces, el apóstol tiene esa función: ministrar los misterios de Dios con la voz de Dios. Con la voz de Dios. El hermano, usted y yo ya le hemos aprendido que es aquel que hace la perfecta voluntad del Padre. ¿Se acuerda? Si usted lo busca ahí en Mateo 12:50, se va a dar cuenta de eso. Que un hermano es el que hace la perfecta voluntad del Padre. Entonces, estas dos clases de personas son parte. Regrésate otra vez a Hechos 11:1, ¿ok? No se me pierdan en esa cita, muchachos. Hechos 11:1, porque vamos a estarla revisando. Estas dos clases de personas están en esa parte o en esa ciudad que se llama Judea. Y Judea es el pueblo escogido que Dios quiere levantar para llevar salvación a otros. ¿Cuánto lo comprenden? Judea es un pueblo que Dios quiere levantar para llevar salvación a otros. Dentro de ese pueblo escogido están apóstoles y también están los hermanos. Hermanos que dicen, yo quiero hacer la voluntad del Padre y yo voy y llevo el mensaje a otros. ¿Sí me comprende? Pero hay un apóstol y dice, espérate, mira, tú puedes ir con este grupo de personas, tú puedes ir con aquella familia, tú puedes ir con esto, o preguntarle, oye apóstol, ¿qué te parece esta persona? O es pueblo escogido de Dios, estos son pueblos, este también es pueblo de Dios que quiere levantar, que Dios quiere rescatar. Y el Padre va a decir, sí, adelante, ve por ellos, porque estás buscando hacer su voluntad, ¿cierto o no? ¿Cuánto estamos buscando hacer la voluntad del Padre? Bueno, los apóstoles y los hermanos estaban en Judea. Ahora, Judea, dijimos que es esa casa de salvación asignada para llevar a ese pueblo, a llevarle la salvación a ese grupo de personas o a ese pueblo escogido por él. Y usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 12 de Zacarías, verso 4. Zacarías 12:4. Fíjese muy bien. Dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Entonces Dios pone mucha atención a ese pueblo, a esa casa de Judá que Él tiene. Y dice, yo quiero ver a esa casa de Judá que se levanta para escuchar mi voz, para llevarlos y que busquen a otros y los lleven a salvación. ¿Sí me comprende? Mire, una vez que el Padre abre esos ojos a esa casa de Judá para bendecir a otros y para que esos otros lleguen a habitar en Jerusalén, esa Jerusalén que el Padre quiere establecer aquí en la tierra. Me refiero a la Jerusalén espiritual. No me refiero a Israel o al pueblo judío que hoy se encuentra en la tierra, sino a la Jerusalén espiritual. Aquella que está unida con el cielo, aquella que se hace una con el Padre. A ese pueblo que Dios quiere levantar. Vaya por favor ahí mismo al libro de Zacarías, capítulo 10, verso 3. Zacarías 10:3, fíjese muy bien. Léalo conmigo. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño. ¿Cuál rebaño? La casa de Judá. Es el que va a visitar el Padre y dice, y los pondré como su caballo de honor en la guerra. Entonces, si el libro de Zacarías nos está hablando que hay un rebaño está compuesto de animales, especialmente de ovejas. ¿Ok? Recuérdese que el libro de Juan 10, capítulo 10, capítulo 10, verso 10, nos dice que la oveja es la que oye la voz de su pastor. Entonces el Padre quiere levantar a ese rebaño, a ese pueblo de ovejas que están buscando la voz de Él.
¿Cuánto lo comprenden? Ok. Una vez que Él los levanta, los pone como caballo de honor. El caballo de honor es el que va enfrente a la guerra. Es el que se une con aquel hermano y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a ir a la guerra. En vez de que nos estén sobando la espaldita y decir, no, sí, pobrecito, mira lo que estás pasando, y mira esto, y mira lo otro. No, es el que dice, ¿sabes qué? Mira, es tiempo de que te levantes y que ya no te estés lamentando y que ya no estés llorando, sino que yo me voy a unir a ti y a través, junto contigo, a través de esa unión, la voz de Dios se va a manifestar y juntos vamos a ir a pelear por esa guerra. ¿Cuánto lo comprenden? Porque en realidad se ocupa de ese crecimiento en nuestra vida, pues para ir a una guerra. Acuérdese algo, el que va a la guerra es el de 20 años hacia arriba. Números 1:3 nos lo dice eso. Y cuando nos dice que de 20 años hacia arriba ya está considerado como un joven es el que vence primeramente la carne en su vida, o que está buscando vencerla, pues. Que ya no se deja guiar por esas emociones ni sentimientos que tiene en contra de lo que está batallando, sino que dice, yo quiero levantarme y quiero luchar y quiero pelear. Quiero ir por esa recompensa, por esa victoria que el Padre me quiere dar. ¿Sí me comprende? Una vez que el joven se levanta y se une a otro hermano para hacer la voluntad del Padre, el Padre lo pone como caballo de honor, lo pone frente a la guerra. Porque uno, dice la Biblia, que hace correr ¿a cuántos? A 1000. ¿Cierto o no? Y 2, a 10,000. Y 3, a 30,000. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos unimos y nos levantamos para levantarnos y hacer frente a la guerra, lo que estamos luchando, peleando, buscando siempre ser dirigidos por la voz de Dios, el Padre nos va a levantar como caballo de honor. Vaya por favor al libro de Jueces 1. Fíjense muy bien. Jueces 1, verso 1. Jueces 1, verso 1. Mire. Aconteció después de la muerte de ¿quién? Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra quién? Contra los cananeos. Usted que está ahorita transcribiendo Josué, ¿se ha dado cuenta que Josué era bien gallo para la guerra? Él se iba y decía, yo voy contra aquel rey. ¿Y cuántos vienen? Y decían unos, tantas personas de tanta tribu, véngase tú, y los demás se quedan aquí cuidando las familias, cuidando el ganado, cuidando lo que Dios nos ha dado. Pero Josué, como caballo de honor, siempre al frente de la guerra. Verso 2. Y Jehová respondió, ¿quién va a subir primero? Judá subirá, dice. Y he aquí que yo he entregado la tierra, ¿en dónde? En sus manos. Verso 3. Y Judá dijo ¿a quién? A Simeón su hermano. Simeón significa oído. ¿Qué significa? Oído. Entonces, el que va a la guerra primero, el que dice yo quiero hacer la perfecta voluntad del Padre y quiero ir para allá a esa guerra porque quiero victoria sobre mi vida, quiero invitar conmigo a aquel también que está buscando la voz de Dios. Quiero invitar conmigo a aquel que vaya y pelee conmigo para tener la victoria. Fíjese bien, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Uno va con el otro y el otro dice, cuando tú tengas un problemita, una bronca, una pelea, yo también voy contigo. Se da cuenta entonces que la misma Biblia nos dice, nos enseña que si nosotros estamos buscando hacer la perfecta voluntad del Padre, un hermano y otro hermano, si se unen, si van juntos a la guerra, si van los dos unidos con la voz de Dios, pueden obtener victoria. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra nos enseña a nosotros y nos dice, ¿quieres ir a la guerra? Crece.
¿Quieres ir a la guerra? Madura. ¿Quieres ir a la guerra? Avanza, no te detengas, ni por sentimientos, ni por lloriqueos, ni por maneras de pensar. Júntate con el hermano que está buscando la voz y vayan los dos y peleen. Y vayan los dos y avancen. Y vayan los dos y crezcan. ¿Cuánto lo están comprendiendo? Ahora, Judá se levanta primero para ir a esa batalla. ¿Sí? Regresamos a Hechos 11:1. Fíjese muy bien. Hechos 11:1. Estaban estas dos clases de grupos de personas. Apóstoles y hermanos que estaban ¿en dónde? En Judá, listos para ir a la guerra, listos para ir a la batalla. Que también los gentiles, dice, habían recibido la palabra de Dios. Verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con los que eran de la ¿qué? De la circuncisión. Ahora, Pedro sube ¿a dónde? A Jerusalén. Pedro es el apóstol, el administrador de misterios. Busca esa elevación, se está desarrollando, está creciendo, quiere llegar hasta la Jerusalén celestial y va a llegar y llegó. ¿Ok? Dice, subió a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué subió? A Jerusalén, a ese pueblo escogido que Dios quiere salvar. Dice Pedro, yo quiero ir con ellos también. Yo quiero ir con ese pueblo escogido que Dios quiere levantar, con ese pueblo que busca hacer también la perfecta voluntad del Padre. Pero dice, disputaban. A ver, en nuestro lenguaje, disputar quiere decir alegar, pelear, ¿no? Echar bronca entre palabras, pues, discutir, ¿verdad? Pero disputaban en griego significa diacrino. Diacrino quiere decir discernir. ¿Qué significa? Discernir. Entonces Pedro sube con ese pueblo escogido y empiezan a discernir. ¿Qué es lo que empiezan a discernir? ¿Por qué Pedro había estado con los incircuncisos? Dice el siguiente verso. ¿Se acuerda? Ahora, fíjense muy bien. En este discernimiento que ellos tenían, algo importante se tenía que entender. Algo importante el pueblo de Dios tiene que entender. Fíjese bien. Pedro era apóstol a los judíos, a los circuncisos. ¿Ok? Pablo era apóstol a los incircuncisos, a los gentiles. Ahora, aquí hay algo importante que hay que entender. Aunque los dos tengan el mismo ministerio, no significa que los dos vayan a hacer las mismas operaciones. No significa que los dos tengan que hacer lo mismo. El Padre, cada uno de nosotros nos puso un ministerio con especificaciones precisas en nuestras vidas. ¿Cuánto lo comprenden? Cada uno de nosotros, el Padre nos puso un ministerio con unas especificaciones únicas. Por eso hay alguien que por ahí dice que nuestras huellas de nuestros deditos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Dactilares, que nuestras huellas dactilares son diferentes unas de otros. Porque el Padre nos hizo único, como también nuestros ministerios son únicos. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, Gálatas 2, 7 y 8. Gálatas 2, 7 y 8. Dice, antes, por el contrario, como vinieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, Dios nos entrega a cada uno de nosotros ministerios específicos, distribuidos correctamente
y cada uno de ellos no es igual al del otro. ¿Ok? Regresamos a Hechos 11. Hechos 11:3. Fíjese muy bien. ¿Cuál era ese discernimiento que ellos tenían que ver? Diciendo, verbo decir, que en griego significa lego. Es algo que, una verdad espiritual que se construye en nuestra vida. Y es lo que hay que discernir o que hay que construir en nuestra vida es, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué, Pedro, tú que eres apóstol a los judíos, vas con aquellos que no son judíos y todavía convives con ellos? Y Pedro le dice, espéreme tantito a ver, ¿qué es lo que hay que discernir aquí? Entonces el apóstol empieza a discernir esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Mire, en el mismo capítulo, vayamos al verso 13 y 14. Verso 13 y 14 de Hechos 11. Ellos, dice, Hechos 11, 13 y 14. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, en este contexto, se está refiriendo a un tal Cornelio, que sus ofrendas habían sido escuchadas por Dios. ¿Sí lo comprende? Entonces Cornelio se le aparece un ángel y el ángel le dice, ¿sabes qué? Manda a traer a un tal Simón que tiene por sobrenombre Cornelio. Perdón, Pedro. ¿Sí? Y mandan por Pedro. Y Pedro es atraído y el verso 14 dice, él te hablará palabras por las cuales serán salvo tú y toda tu casa. Y el propósito entonces de llevar a Cornelio a salvación era porque también era un heredero de esa salvación, aunque no fuera circunciso, o sea, aunque no fuera judío. Cornelio era de Italia, de Roma. Le recuerdo que Roma estaba sobre Jerusalén en aquel entonces. Roma tenía sujeto a Jerusalén y le pagaban tributo, pues, y era el enojo que tenían entre ellos y era algo que se tenía que discernir con esa verdad espiritual. Oye, espérame a ver, ¿cómo que ese que nos maltrata, ese que nos mantiene esclavizados, esos romanos, cómo es que también ellos van a obtener salvación? ¿Qué no se supone que el Mesías nos tenía que hacer libres del yugo de Roma? ¿Qué no se supone que el Mesías nos tenía que libertar o dar libertad de ese yugo de Roma? Y Pedro dice, espérate, es que yo tuve una visión, un éxtasis que el Padre me enseñó. Es que yo miré algo en visión, dice Pedro. Mire, Dios le muestra a Pedro, fíjese bien, que hay hombres, hay personas, hay familias en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, que Dios ha preparado y que están dispuestos solamente para que usted y yo vayamos y le llevemos el mensaje de salvación. Mire, vaya por favor al capítulo 10 de Hechos. Hechos 10, 28. Fíjese cómo Pedro le contesta. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón que judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Todo aquel que busca hacer la perfecta voluntad del Padre, todo aquel que está buscando la voz de Dios, le está diciendo, ¿sabes qué? Allá hay familias, hay vecinos, hay gente a tu alrededor
que ya está listo solamente para que lleves el mensaje de salvación. Hay gente alrededor tuyo que ya está preparado para recibirte en tu casa. Hay gente al lado, enfrente, atrás tuyo, que ya está listo y que ha echado ofrenda, ha entregado tiempo, porque la ofrenda no solamente es monetaria, sino también es tiempo de entrega para el Padre, y que ha sido grato delante de Dios. ¿Sí lo comprende? Entonces, Dios le enseña a Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? No solamente aquel que se dice ser judío es parte de mi pueblo. O sea, no solamente aquel que se dice, yo quiero ir a la guerra, yo entendí lo que es salvación, yo quiero que Dios hizo un pacto conmigo y yo creo que Él lo va a hacer, yo también quiero ir, pero no hace nada. No solamente aquel que dice y que entiende y que ya alcanzó salvación, sino también que hay otros hermanos fuera de nuestro conocimiento y el Padre ya nos lo está poniendo a decir, ¿sabes qué? Este también que está buscando hacer mi perfecta voluntad, se quiere unir al pueblo de Jerusalén. Se quiere unir a que vayamos por él para llevarlo a ese camino de salvación. Porque mire, Romanos 3:29 nos dice que Dios es Dios, dice, solamente Dios de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces, la circuncisión que Dios le estaba mostrando a Pedro no era en la carne, sino en el corazón. Esa es la circuncisión que el Padre está buscando también hoy en nuestra vida. Que no seamos solamente llamados hermanos por palabra, sino por acción. Que no seamos llamados hermanos solamente por nombre, porque nos venimos a juntar, sino porque obedecemos a la voz de Dios. Porque somos de aquellos que nos queremos levantar para ir a la guerra, pues. Porque somos de aquellos que el Dios quiere usar para que usted y yo seamos de los primeros que estemos ahí como caballo de honor y ir a conquistar lo que el Padre nos ha prometido. ¿Cuánto lo comprenden? ¿No lo comprende? No se me duerma, pues. Vaya por favor a Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que le hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿en dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando Dios hizo ese llamado, ese pacto con Abraham y le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, el propósito que todos nosotros hemos aprendido en la Escritura, que hemos entendido que la Escritura nos tiene que llevar a esa perfección, los judíos hoy en día toman a la letra esta señal perpetua y dicen, Dios le prometió a Abraham, nosotros venimos de la descendencia de Abraham y somos su pueblo, no nomás los judíos. He escuchado yo mucha gente que anda en la letra y dice, de hecho últimamente lo que pasó, ¿cierto? No en la guerra con Gaza. ¿Cuántas personas no han dicho, oh, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios? Espérate, la Biblia me está diciendo aquí quién es un pueblo escogido, quién es realmente un judío. El judío dice, es el que lo es en el interior, no es el que es nacido allá. Dios hizo un pacto con Abraham de un pueblo judío, sí, pero ¿en dónde? En el interior, en el corazón, porque mire, a ver si no tumbo muchas cabezas ahora y los que nos ven. El pueblo judío, ay, hasta el micrófono me apagaron. El pueblo judío de hoy en día
no creen en Jesús. No creen que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser un pueblo de hoy en día ser salvo por Cristo que vino hace 2000 años si no creen en Él? El que cree, dice que el que cree es en el que está circuncidado en el corazón. Y a ese pueblo de Dios que tiene esa circuncisión en el corazón, es al que Él quiere levantar para llevar salvación a otro. ¿Ok? Entonces, realmente el judío es el que es circuncidado en el corazón. Ese judío compone a la casa de Judá, a los que Dios pone como caballo de honor, a los que van a la guerra, pues. Regrésate otra vez a Hechos 11. Hechos 11, verso 4. Seguimos. ¿Cuánto lo están comprendiendo, Hechos 11, 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, mire, Pedro recibe una orden del cielo y el Señor le muestra a Pedro qué estaba pasando en aquel entonces. Y en esa visión que recibe, Dios le muestra a Pedro que él se estaba basando en la ley. Porque en el capítulo 10, Pedro le dice, ¿tú sabes cuán abominable es que un judío y un extranjero se junte? A ver, pero acá en el capítulo 2 y 3 de Romanos, Pablo nos dice, ¿sabes qué? El judío no es el que es en la letra. Y Dios le muestra a Pedro que se estaba basando en la ley. ¿En qué sentido? Mire, Pedro, aferrado a la ley, lo hacía un hombre religioso. Un religioso es el que dice, pero no hace. Enseña, pero no obra. Dice mucho y hace poco. Y una vez que Dios se lo mostró a Pedro, lo que estaba pasando en su vida, una vez que fue enseñado, de inmediatamente Pedro empezó a actuar. ¿Cuántas enseñanzas el Padre te ha mostrado en tu vida y has dejado de actuar? ¿Cuántas cosas el Padre te ha mostrado en ti y has dejado de actuar? Mire, si tuvieras la oportunidad de ver una plática entre tu espíritu y tu propia opinión, ¿quién vencería? Si tuvieras la oportunidad de ver una plática entre tu espíritu y tu carne, ¿quién vencería? Pedro, Dios le muestra y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú estás haciendo algo que yo no hago. Tú estás cometiendo un error que yo no te he enseñado ni que yo hago. Ser acepción de personas porque estás basado en la ley. Estás arraigado en la religiosidad. Te he enseñado cosas y no las quieres hacer. Te he dicho esto y haces muy poco. Te mando a hacer algo y no lo haces. Me sacas puras excusas, Pedrito. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso, Pedrito? Verso 5. Una vez que Dios le enseña algo, Pedro empieza a actuar. Y Dios se encarga de mostrarle a Pedro una revelación que estaba en su vida, de que era un religioso. Verso 5. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Fíjese bien, Jope significa brillante, algo que brilla. ¿Ok? Entonces, Jope es una ciudad que está a la orilla del mar. Es una ciudad marítima, pues. En la Biblia, el mar representa pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Jope, que es algo que brilla, tiene enseñanza para naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Y les recuerdo que Proverbios 23 nos dice que la enseñanza ¿es qué? Es luz, es algo que brilla pues. Por eso se llama Jope, porque ellos ya tienen enseñanza. Entonces, Dios habla por visiones y sueños. Pero ¿qué estaba pasando con Pedro? No estaba entendiendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por visiones y sueños y no los entendemos? A mí me ha pasado muchas veces. Me ha hablado por sueños, por visiones y no entiendo. Pero hay otros que sí entiendo. Y en esos me voy y actúo. Y en los que no entiendo, pregunto. Oye, fíjate que soñé esto y fíjate que me pasó esto. Y me dicen, es esto, o me dan una pista. Y es por aquí. Y ahí voy por ahí. No lo dejo para el siguiente día porque mire, se nos olvida, ¿cierto o no? Se le olvidan los sueños. Se le olvida cuando usted, ay, soñé que esto y, ay, ¿dormiste a gusto? Pues, tuve una pesadilla. ¿Y qué soñaste? No me acuerdo bien. Oye, ¿dormiste? Sí, dormí a gusto y que soñé algo, pero como que algo así. ¿Por qué? Porque a veces no buscamos el entendimiento y por no buscar el entendimiento los sueños no los entendemos. Y Dios habla a través de visiones y de sueños. Mire, Job 33, 14 y 15. Job 33, 14 y 15. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Verso 15. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Sabe por qué Dios habla así? Porque es el momento que no hay carne. Es el momento que tu espíritu está dispuesto a escuchar la voz de su Padre. ¿Usted sabía que el espíritu puede aprender las 24 horas del día? Aunque usted esté dormido, el espíritu puede ser enseñado. Yo me he soñado que estoy enseñando a otros. Y me he soñado que otros me están enseñando a mí. ¿Qué es eso? Me están dando enseñanza en mi espíritu, porque mi carne está totalmente cansada, rendida pues al cansancio. Y Dios nos habla por sueño. Y a través de sueños nos dice el Padre, ¿sabes qué? Necesitas buscar el entendimiento porque dentro de él está mi voz. Entonces, las visiones nocturnas, mis amados. La visión que tuvo Pedro, regrésate a Hechos 11:5. La visión que tuvo Pedro fue una enseñanza. ¿Sí lo comprende? Los sueños que usted tiene y las visiones que tiene son enseñanzas. Enseñanzas que usted debe disponerse a actuar en ellas, a hacer algo por ellas, a moverse para buscar esa victoria en ellas. Dios le habla a Pedro. El problema es que Pedro no está entendiendo. Y Dios le enseñó a Pedro esta enseñanza. Un gran lienzo que descendía. Un gran lienzo que descendía. Mire, Apocalipsis 19:8 nos dice que el lienzo es el lino fino. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. El lino fino son acciones justas de los santos. Y si son acciones justas, ¿de qué cree que está hablando el lienzo? De justicia. Salmo 119, 178 nos dice que la justicia son todos sus mandamientos. Entonces Pedro está entendiendo aquí, dice, hay una gran acción justa, hay mucha justicia
hay muchos mandamientos que descienden a mi vida y que yo tengo que ponerlos en práctica, cada uno de ellos. ¿Sí lo comprende? Porque si desciende es para que venga hacia mi vida, pues. Es para que venga cada uno de nosotros. Entonces, ese lino fino con todos esos mandamientos del Señor deben convertirse en acción en nuestra vida. El Señor le decía a Pedro, quiero que hagas cuando lo entiendas, no solo recibir la enseñanza, sino hacer una acción. No solo te dispongas a recibir enseñanza, sino que hagas una acción con la enseñanza. ¿Sí me comprende? De esa manera empezamos a hacer acciones justas. Verso 6. Ahora, Pedro, esa visión la tenía que ser entendida y luego enseñarla a otros. Verso 6. Fíjese algo importante. Cuando fijé en él los ojos, cuando usted recibe una enseñanza, ¿dispone todo su conocimiento, todo su entendimiento o dispone parte del entendimiento? Porque la palabra o la frase cuando fijé en él mis ojos hace referencia a que estoy atento a la enseñanza. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos que este hombre Saúl había cometido el pecado de rebelión por no obedecer y por no poner atención a lo que se le dijo? Entonces el Padre nos dice, si pones o fijas bien los ojos a la enseñanza, no te vas a perder ningún punto importante que te quiere dar el Padre para tu vida. ¿Sí me comprende? Porque se requiere de esa atención en nuestra vida para llevar a práctica lo aprendido, pues. Mire, cuando usted está en un trabajo nuevo y le enseñan algo, le dicen, mira, el corte de la tela o de la carne, que aquí hay mucha matanza de ganado, vamos a aclarar, ¿verdad? El corte va de una manera, se agarra el cuchillo así, ¿sí? Y se hace de esta manera. Y uno dice, ay, ¿cómo tenía que agarrar la carne? No me acuerdo. El cuchillo, menos. A ver cómo me va, a ver si no me corto. ¿Por qué? Porque sé cortar carne, pero no sé la estrategia para sacar un buen corte. Sé hacer lo que me está diciendo, pero no puse atención cómo meterlo bien para sacar el mejor producto de ese corte. No puse la atención requerida. Y a veces me duermo. Y a veces estoy distraído con lo que está sucediendo a mi alrededor por no poner fijo mis ojos a la instrucción. Entonces, los ojos también habla de ese conocimiento. Mire, Lucas 24:16. Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Velados para que no le conociesen. Entonces, cuando Pedro pone fija su mirada a la voz, le está diciendo, mira, Pedro, te voy a enseñar lo que tú estás viendo en estos 4 tipos de animales. En estos 4 tipos de cosas que van a pasar. Regrésate otra vez a Hechos 11:6. Y lo que el Padre le está diciendo es una jerarquía de huestes de maldad que se encuentran en los aires. Mire, Pedro le dice, vi, o sea, entendí o conocí, nomás por fijar bien mi atención, lo que me estaba enseñando el Padre, que había cuadrúpedos.
terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Esa cuadratura habla que los cuadrúpedos terrestres son animales de 4 patas, o sea, son huestes de maldad. Las fieras levantan las 2 patas de enfrente, son más agresivos. Eso el Padre le estaba enseñando que son gobernadores. Y luego le dijo, los reptiles de 4 patas o sin patas son más lentos, se mueven despacio, se esconden, se camuflajean, tienen la capacidad de reaccionar rápidamente. Esas son potestades, Pedro. Y luego le dice, ¿y las aves de los cielos qué son? Bueno, las aves de los cielos pueden ser o parecer no tan destruidas, pero las aves de los cielos gobiernan grandes territorios espirituales. Ordenan a otros a ejecutar acciones. Tienen la capacidad de destruir y esos son principados, Pedro. Mire, Eclesiastés 10:20. Eclesiastés 10:20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, esas aves del cielo son principados. ¿Cuántas gentes, personas, pueblos, todavía es más, hoy lo podemos ver así en nuestros países, por un pensamiento, ¿cuántos pueblos no son destruidos? ¿O cuántas vidas por un solo pensamiento no han sido destruidas? Los esquizofrénicos, que escuchan voces, ¿y cómo está su vida? Bien destruida, ¿cierto o no? Por darle oportunidad a esos espíritus. Verso 7, Hechos 11:7. Dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Mire, ahora la voz de Dios le enseña otra cuadratura. 1, levántate. ¿Alguna vez te ha dicho a ti el Padre, levántate? A mí sí. ¿Alguna vez el Padre le ha dicho, hey, ya por sueño, oye, ya no, levántate, hombre, sea huevo, sea flojito, ya, vámonos a hacer algo? ¿Le ha dicho? Levántate de los muertos. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Levántate tú que duermes. ¿Le ha dicho el Padre alguna vez, levántate? A Pedro se lo dijo. A mí me lo ha dicho, levántate. El levantarse habla de aprender para llegar a una elevación espiritual. Y luego le dice, no le dice Simón, ¿cómo le dijo? Pedro. Pedro significa roca, revelaciones de Dios. Entonces, le dice, mata. ¿Qué es lo que va a matar la revelación? La carne. Nuestra carne que no nos permite levantarnos. Entonces, hasta este momento, Pedro era un hombre totalmente aferrado a la ley. Y en las visiones, siempre, mis amados, que Dios nos va a hablar por sueño o por visiones, nos va a hablar en nuestro lenguaje. En lo que nos rodea, en lo que usted y yo entendemos, en lo que usted y yo fuimos formados. En nuestro círculo que usted y yo tenemos esta vida. A Pedro le dijo, mata y come. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a la ley. Le recuerdo que la ley la tenía Moisés. Y el único que podía matar y comer era el sacerdote. Cuando se presentaban sacrificios. Era el primero que mataba y el primero que comía. Y a Pedro le dijo, tú como estás aferrado a la ley, Pedro,
me vas a entender que primero tienes que matar y comer. ¿Sí lo comprende? Entonces, Dios siempre que nos habla por sueños, nos va a hablar en nuestro lenguaje. Esa visión que Pedro tenía era para ser activado en ese poder para matar a esos animales. Verso 8. Hechos 11:8. Y dije, Señor, no. ¿Cómo dijo? No. ¿Por qué? Ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Ahora quiero que vea algo aquí importante. A lo mejor nosotros, cuando Dios nos habla en sueño, en visión, no le decimos que no directamente, pero se lo decimos en desobediencia. Se lo decimos al no hacer lo que nos manda. Se lo decimos al no poner en práctica la enseñanza. Porque mire, cuando usted le dice a su hijo, ven y tira la basura, no te dice que no, pero tampoco no lo hace. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que no. ¿Por qué a mí? Casi te gritan, ¿verdad? Otra vez yo. Digo, a mí me han dicho. En la casa tengo 3 chamacos y así me dicen los 3. Otra vez yo. ¿Por qué a mí? Entonces, de la misma manera nosotros no decimos que no, pero con nuestros hechos lo demostramos un gran no al Señor. Con la enseñanza que el Padre nos ha dado, no la ponemos en práctica y decirle no, pero al no hacerla, ¿qué le estamos diciendo? No. Porque ninguna cosa, Señor, voy a hacer si no me lo dices a mí directamente y te me presentas, Señor. En sueños no sé si seas tú o no seas tú. En sueños no sé si fuiste tú o era algo que yo pensé. ¿Sí me comprende? Mire, cuando Pedro le dice que no, Pedro ya estaba totalmente enseñoreada la ley en su vida. Acuérdense que Romanos 7:1 nos dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces la ley puede enseñorearse de nosotros y así usted y yo nos convertimos en un religioso. Usted puede conocer la ley, buscarla, estudiarla, leerla, pero el día que no la haga, el día que no haga acciones justas, el día que no avance, usted solamente le está diciendo a Dios no, no y no. No con palabra, pero sí con actos, con acciones. ¿Sí me comprende? No se me duerma pues. Entonces, la ley puede enseñorearse del hombre y convertirnos en religiosos. Verso 9, Hechos 11:9. Entonces dice, la voz me respondió del cielo ¿por cuánta vez? Segunda vez. Primero le habló en el capítulo 5, el verso 5, y luego ahora en el verso 9 le habla por segunda vez. Y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, ya el Señor empieza a hablarle a Pedro por segunda vez. ¿Y qué significa el número 2? Que Dios confirma lo que hay en su vida. Que Dios se apresura por hacerlo. Génesis 41:32 nos lo dice ese significado. Que Dios confirma y que Dios se apresura por hacerlo. Verso 10. ¿Y esto se hizo cuántas veces? Wow. 3 veces le tuvo que decir la voz a Pedro. ¿A qué grado de religiosidad hay en su vida? De Pedro que tuvo que ser necesario que se le dijeran 3 veces. ¿A qué grado de religiosidad hay en tu vida que el Padre te lo tiene que decir más de 3 veces? ¿O cuántas veces son necesarias que te las diga el Padre para que podamos entender? Mire, y volvió todo a ser llevado ¿a dónde? Arriba al cielo. Ya no hubo una cuarta vez.
3 veces nomás le bastó a Pedro. ¿Sabe? Si se pasa, yo pienso que si se pasa de 3 veces y nos habla una cuarta, yo creo que el padre dice, no, pues ya para qué le hablo. ¿Para qué le tengo que hablar tantas veces si con la tercera ya no entendió? Mejor me traigo todo otra vez para arriba. Y se lo entrego a alguien que sí quiere escuchar la voz, alguien que sí sea del pueblo judío, alguien que sí está circuncidado del corazón y que quiera ponerse como caballo de honor, que quiera hacer ese rebaño que están buscando la voz y que va a llevar una acción en su vida. ¿Cuánto lo comprenden? Mire, tan pronto se acabó esta visión, los hombres ya estaban tocando la puerta. ¿Cómo dice el verso 11? Y he aquí, luego llegaron ¿cuántos? 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Entonces, una vez que Pedro entendió que había una religiosidad en su vida, una vez que fue apurado para acabar con esa religiosidad, ya estaban tocando estos 3 personajes en su vida. 3 hombres, pero también la voz le tuvo que decir 3 veces. Si Pedro, fíjese bien, no hace caso a la voz, nunca se va a hacer uno con el Padre. ¿Qué dice Primera de Juan 5:7? Primera de Juan 5:7. Porque estos 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3, ¿cuántos son? 1. Si Pedro no hace caso a esa tercera vez, nunca iba a llegar a hacerse uno con el Padre. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces nos ha hablado el Padre? ¿Ya nos llegamos a ser uno con Él? ¿Qué nos está estorbando para llegarnos a ser uno con Él? ¿Por qué no hemos obedecido a lo que el Padre nos está pidiendo? ¿Por qué si Él nos enseña a través de su palabra, no hemos cumplido lo que Él nos dice? Pedro, por causa de la ley, desafió la voz de Dios. ¿Qué es lo que está desafiando hoy la voz de Dios en tu vida? ¿Tu rebeldía? ¿Religiosidad? ¿Qué es lo que te está impidiendo obedecer la voz de Dios? La voz de Dios tuvo que confirmar a Pedro y decirle, Pedro, lo vas a hacer. La voz de Dios tiene que enseñarnos a hacer su voluntad, mis amados. La religiosidad afecta nuestra fe. Los hijos de Dios impide esa religiosidad que se desarrolle en nuestra fe. Vamos a orar.
Si el Señor, a través de todo este tiempo, te ha hablado muchas veces, a través de sueños, a través de la palabra, de tu meditación, a través de la enseñanza, te ha hablado muchas veces. Y no estás haciendo lo que te ha mandado. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que no te permite obedecerle? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Qué es lo que no te permite creerle? Si a través de visión, de sueño, si por no buscar el entendimiento no has entendido su voz, pero ¿qué tal a través de la enseñanza? ¿Qué tal a través de lo que te ha dicho cuando meditas? Y aún así no has obedecido. ¿Cuándo te vas a parar y decir, Señor, yo quiero ser un hermano? Señor, yo quiero llegar a ser un hermano. ¿Cómo me ves tú ahora, Padre? ¿En qué condición soy conocido? ¿Cómo soy conocido en el reino de los cielos? Pregúntate tú mismo, con tus acciones, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo lo que prometiste cumplirle? Hoy es un tiempo de que medites por dónde van tus pasos. Es un tiempo de que entiendas y veas a dónde te diriges, por cuál camino vas. Padre, haznos entender. Haznos entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Haznos entender, Padre Celestial, lo que tú dispones para nuestras vidas. ¿Qué quieres que hagamos, Padre Celestial? Tu palabra nos enseña que lo que a ti te agrada, Señor, es que te obedezcamos y que pongamos atención, Señor, a la instrucción. Que pongamos atención a tu palabra, a tu voz, a tu enseñanza, a lo que nos has dicho, Padre Celestial. Hoy en esta tarde, Padre bendito, si hay corazones dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra, tu voz, trata en ellos, Padre Celestial. Levántalos, Padre bendito. Ayúdales, Padre Celestial, a que se determinen, Padre bendito, a luchar por lo que les has prometido. A que se determinen, Padre bendito, a seguir adelante, Señor, por lo que tú has dicho que vas a hacer en su vida, Padre. Que ya no se dejen vencer, Padre Celestial, por la carne, por las emociones, por la religiosidad, Señor. Que no sea necesario, Padre, que nos digas 3 veces, sino que sea necesario una sola vez y obedecerte a la primera, Padre. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre.
Que nuestra fe, Padre Celestial, vaya en crecimiento. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. Por los siglos de los siglos, Padre. Amén, Señor. Amén. Que el Señor me le bendiga y que la paz de Dios le acompañe el resto de la semana. Amén. Vaya en paz.